querida, ¿cómo están? Buenos días, soy Raúl Méndez y los quiero invitar a pasar un día conmigo, un día muy especial. Escenas del primer capítulo, escenas de mucha acción y como verán, estamos aquí en el bello puerto de Campeche, donde vamos a tener una secuencia increíble de acción, golpes, balazos, todo lo que a ustedes les gusta. Pero bueno, no me voy a adelantar más, vamos paso a paso. Ahorita vamos a ir a maquillaje, allá los veo. Bueno, estamos terminando el proceso de maquillaje, pero sobre todo de mucho protector solar. Estamos en una playa por Campeche, grabando estas primeras escenas del primer capítulo de mucha acción. Y aquí, gracias al equipo de maquillaje, siempre nos están protegiendo porque el rayo del sol y el calor el día de hoy van a estar tenaces. Así que vean lo que sigue. Bueno, como verán, ya estamos aquí en el puerto. Este puerto es el puerto de Lázaro Cárdenas dentro de la historia. Estamos a 36 grados. Es muy complicado grabar siempre en estas escenas, pero como verán tenemos un gran equipo profesional. Ahorita hicimos escenas con los Stones, grandes compañeros, donde se avienta justamente el personaje de Ismael, el personaje de Diana desde arriba de este barco. Y en una pelea que tengo yo con un compañero de ellos también cae en el mar. Es increíble porque la verdad es que los Stones son súper profesionales y es de admirar todo el trabajo que hacen y el sacrificio y el riesgo que ponen con su vida. Así que no dejen de seguirme en este día con Raúl Méndez en estas grabaciones del primer capítulo de Dinastía Casillas. Bueno, aquí seguimos grabando las primeras escenas del primer capítulo de Dinastía Casillas, como verán. Es una secuencia antes, previa a cuando se aventaron los Stones al agua. Acá el patrón Fox, nuestro director, es un gran talento. Ya estamos a punto de terminar en este largo día. Ojalá que lo estén disfrutando tanto como yo. A pesar del sudor y de la intensidad de las escenas, estamos muy contentos de presentarles este primer capítulo. Espero que lo estén disfrutando. Sigamos. Bueno, como es un día con Raúl Méndez, es sumamente interesante cómo ahora vamos a pasar del mundo del barco a el mundo de las lanchas. Hay una persecución muy divertida entre los personajes con las lanchas. Como verán, todo el equipo está preparando, rigueando las cámaras, porque obviamente hay muchos temas de seguridad que tenemos que cuidar en estos casos. Sobre todo vamos a llevar un compañero camarógrafo en la punta de la lancha, yo iré manejando. Afortunadamente me están dejando hacer todos mis stunts los productores, sin correr ningún riesgo obviamente, pero es parte de una persecución que va a haber entre Chacorta, Ismael y Diana. Entonces no se lo pierdan, es pura acción. En esto de la televisión detrás hay un chingo de gente trabajando. Aquí tenemos a Alvarito que se la está rifando, vean dónde está ahorita, va a estar en la punta de esta lancha. Okay. Y a pesar de las condiciones de estar cargando una cámara que pesa ¿cuánto? 17 kilos. 17 kilos. El señor estaba sin un paraguas, sin alguien que lo apoyara emocionalmente. Y hoy estamos aquí para hacerlo fuerte con un paraguas. Te quiero, Alvarito. Yo igual, mi querido. Córtale, que vamos a darnos un beso. Tú traes tu tableta y sigue. ¿Dónde está Casillas? No sé quién es. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿En dónde está Ismael Casillas? ¡A tu prima! A la izquierda. Vete, vete, vete. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba. No puede ser. No puede ser. ¿Qué? Está muerto, no está vivo. ¿De qué habla, prima? ¿De qué habla, Es prima? él. ¿Quién? Chacorta. Hey.
Te quiero mucho, prima. Aunque te haya conocido tarde. Yo también, primo. ¿No sabes cuánto? ¿Y ahora? Confía en mi prima. ¡Hasta aquí llegaron, Casillas! ¡Quieto! ¿A dónde vas? ¡Híncate! ¡Rápido! ¡Suelta el arma! ¡Te muevas! ¿Oyes? ¿Los has visto? No, patrón. ¿Estás seguro? Seguro, patrón, no los he visto. ¿Toda esa sangre? La pesca del día estuvo buena. Ya los vendí todos. Bueno, después de haber hecho unas tomas en la lancha con el dron, es momento de ir a comer, agarrar un poquito de energía porque el sol está tremendo, estamos como a 36 grados, pero bueno, aquí nadie se raja. Así que sigan viendo este día con Raúl Méndez en Dinastía Casillas. Chacorta está de regreso. Para todos los fanáticos sabrán lo que significan estas pulseras. Después de 10 años en cautiverio, Chacorta sale a la luz, pero no pierde su esencia. Muy emocionado de estar aquí en este primer día de rodaje, con muchas emociones encontradas, con muchas sorpresas para los televidentes, pero sobre todo con una gran historia ahora llamada Dinastía Casillas. Y qué felicidad de poder regresarles un poquito de alegría al público con el personaje de Víctor Casillas, alias El Chacorta. Así que no se pierdan Dinastía Casillas por Telemundo.
teléfono. Muy bien, dale el teléfono sin cortar. Gira. Dale el teléfono. Insert. Prevenir la pizarra. Un poquito más arriba ahora. Ahí lo vio. Silencio más cerrado. Ahí. Silencio. Y le doy las coordenadas. Pizarra. Acá vamos, señores, con la pizarra. Pizarra. Acá está. Gracias. Bueno, esto es un Wrap It Up. Terminamos el día de hoy. Gracias por acompañarme en un día con Raúl Méndez, en un día muy especial de nuestro primer capítulo, con mucha acción y un gran pueblo que nos recibió. Vean alrededor, toda esta gente muy cariñosa que nos atendió. Y nada, no se pierdan Dinastía Casillas.